Ha llegado el momento de actualizar mi vídeo de mi setup para este 2024. Un setup que he renovado y un setup que sin duda voy a tener durante mucho tiempo. Y sí, mi MacBook se trata de un Apple Silicon M1 Max de 64 GB de memoria RAM con el que puedo hacer absolutamente todo lo que me plantee sin ningún tipo de problema. Es decir, es un ordenador súper potente, súper capaz para todo lo que necesito. Y además me ofrece un complemento adicional muy válido y muy útil en combinación con mi pantalla y con el resto de accesorios, que es que este MacBook, gracias a ser un MacBook Pro de nueva generación, tiene su conexión para tarjetas SD y eso lo convierte en increíblemente especial para poder trabajar fácilmente con todos los clips de vídeo que grabo con mi cámara Sony ZV-E1. Y para que cobre sentido la configuración que tengo actualmente es imprescindible el soporte de Bench que utilizo. Mira, se trata de un soporte que te permite poner el ordenador a una altura que tú estimes oportuna, en una inclinación que tú desees y con una consistencia muy fuerte. Es decir, es bastante rígido, bastante consistente y por tanto, aun teniendo en cuenta que yo pongo sobre este soporte un MacBook de 16 pulgadas que es suficientemente pesado como para que cualquier soporte no pueda valer, pues este cumple con esos requisitos sin ningún problema. Y algo muy interesante es que tiene rotación, es decir, una vez que tengas el ordenador puesto sobre este soporte, puedes girar por completo sobre sí mismo 360 grados sin ningún problema, porque lleva una especie de carraca en la parte de la base que hace que por un lado es agradable al sonido y por otro lado muy cómodo, por ejemplo, si en un momento determinado quieres girar la pantalla para que la persona que está trabajando a tu lado pueda ver algo en un momento determinado de tu pantalla. Para mí, una base, y mira que he probado bases, absolutamente increíble y que ha marcado un antes y un después en mi setup actual. Y sin duda lo más destacado también dentro de este nuevo setup es la Studio Display de Apple. Sí, he comprado el monitor de 27 pulgadas con una resolución de 5K en su panel IPS para complementar perfectamente el setup. Hasta la fecha yo utilizaba el monitor de Huawei MateView, pero se volvió a estropear y he decidido adquirir y ya establecer sí o sí en mi setup la Studio Display como monitor para todo lo que hago, porque no solo utilizo el monitor conectado a mi MacBook Pro, sino también al HP del trabajo. En cualquier caso es un monitor con una construcción totalmente premium para sus 27 pulgadas, que sí, que además incluye una cámara para FaceTime que, oye, es 1080, no es la mejor cámara que hemos probado, de hecho yo he hecho en falta que pueda ser una cámara de un poquito de mejor calidad, sobre todo teniendo en cuenta el mundo en el que nos rodeamos últimamente, en el que todos son videollamadas y, por ejemplo, para mi caso, poder emitir incluso en 4K con la cámara, pero en este caso se queda, como digo, en 1080 y eso sí con la función de Central State, que te permite tener siempre la imagen centrada independientemente de cómo te vayas moviendo a lo largo del plano. Va jugando con la apertura y el cierre del propio plano, así como con la posición del mismo para que te mantenga centrado. Y todo lo que no tiene de buena la cámara sí lo tiene de bueno los altavoces, y es que otra cosa no te puedo decir, pero a nivel de altavoces y micrófonos, especialmente los altavoces, que es lo más palpable, es una verdadera pasada esta Studio Display, y es que sinceramente sí, se escucha muy bien y sí, en ciertas ocasiones dudo incluso de si tengo reproduciendo la música en el HomePod Mini o en la Studio Display. Como digo, francamente muy bien el sonido. Y por lo demás, esta pantalla también cumple con una función que me gusta mucho, y es que tiene 4 puertos USB-C. Eso sí, debo decirte que al final de los 4 puertos USB-C solo uno es Thunderbolt y por tanto solo uno tiene la capacidad de conectarse a ordenadores. Y eso sí, este puerto Thunderbolt tiene la capacidad de cargar el portátil hasta 96 vatios, lo cual también francamente muy bien. Pero aquí tenía también algo que resolver en la ecuación, y es yo utilizaba siempre mi Xbox con mi monitor Huawei MateView a través del HDMI. Pues bien, para poder conectar la Xbox que forma parte de mi setup a esta Studio Display, he tenido que utilizar el acople o el soporte que estás viendo, que sirve para conectar una entrada de HDMI estándar y que ese adaptador tiene salida de USB-C tipo hembra y además con la capacidad de transferencia de datos en 4K y hasta 60 fotogramas por segundo. Y esta es la forma en la que luego puedo directamente conectar el cable de Thunderbolt tipo C de la propia Studio Display a este adaptador y a su vez a la Xbox, y de esa forma poder jugar a mi consola en mi Studio Display.
Por cierto, aprovecho para deciros que, por un lado, no, ninguno de estos productos ha sponsorizado este vídeo y por otro lado que todos los enlaces os los voy a dejar en la descripción por si queréis echarle un ojo a cada uno de los productos. Y llegamos también a dos productos que para mí son desde luego absolutamente imprescindibles y que hoy por hoy si se estropearan los volvería a comprar sin lugar a dudas. En primer lugar, mi ratón. Estoy utilizando desde hace mucho tiempo los de Logitech y ahora tengo la versión nueva, el MX Master 3S. Un ratón que me encanta por diversas funcionalidades que tiene. En primer lugar, es con el que realmente puedes convertirte en un verdadero ninja de la productividad con este ratón, porque mira, entre otras cosas se trata de un ratón cuyos botones son totalmente personalizables a través de la aplicación de Logic. Es decir, te descargas la aplicación en tu ordenador y puedes configurar como quieras los botones, pero no solo en sí los botones para manejar el sistema operativo de macOS, sino también aplicación por aplicación. Sí. Has escuchado bien, aplicación por aplicación. Es decir, puedes configurar que, por ejemplo, un mismo botón cuando estés directamente en Final Cut haga una función y que haga la función absolutamente opuesta, por ejemplo, cuando estás utilizando ese mismo botón, por ejemplo, en otra aplicación como podría ser Premiere Pro. Y sí, están disponibles la personalización para todas las aplicaciones que tengas instaladas en tu Mac o en tu Windows. Y eso, sin duda, te va a convertir en un verdadero ninja. Y como un buen ninja también es silencioso. Pues sí, este ratón, su nueva versión, que es la que yo estoy probando, es la más silenciosa hasta la fecha. No solo es mucho más preciso el ratón a la hora de utilizarlo, sino que también el clic que ejerce es muy pero que muy silencioso, y eso debo de reconocerte que yo en mi caso lo agradezco. Y por cierto, te hablaba de precisión, pero es que nunca antes he probado un ratón que sea capaz de funcionar tan sumamente bien indistintamente de la superficie en la que lo utilices, porque en multitud de ocasiones te ha pasado que quieres utilizar el ratón y necesitas poner un folio debajo para que funcione bien. Pues bien, olvídate, porque eso con este ratón no te va a pasar. Lo que sí que te va a pasar es que vas a tener también una de las funciones que me chifla, y es que tiene un total de 3 memorias con conexión rápida. Es decir, puedes tener 3 dispositivos configurados a la vez en simultáneo en este ratón, y para cambiar entre uno y otro es tan sencillo como girarlo y pulsar el botón para cambiar entre la memoria 1, 2 y 3. Y esto de la memoria es algo que también comparte con el teclado que yo utilizo, que también es de Logitech y que es el Case 3S. Es el nuevo teclado más profesional de los de Logitech y donde sí, como te digo, comparte la posibilidad de tener hasta 3 memorias con el teclado. Además, este teclado me gusta mucho en el setup porque al final tiene sus teclas retroiluminadas y eso hace que sea muy visual y también muy práctico, sobre todo cuando tienes bajas condiciones de luz. Bueno, no necesitas tener una luz encendida porque automáticamente puedes ver perfectamente las teclas gracias a ser un teclado retroiluminado. Tenemos una autonomía de 10 días de uso con las teclas retroiluminadas y tendríamos un total de hasta 5 meses de uso en el caso de que desactivemos la retroiluminación, porque sí, es algo que dentro de la propia aplicación que te mostraba de Logic vas a poder modificar a tu antojo. Incluso puedes personalizar todas las teclas de función de este teclado de Logitech. Teclado que, por cierto, también suma un plus de precisión y también te debo decir que es muy cómodo de utilizar gracias a que sus teclas son cóncavas, y eso hace que a la hora de escribir notas una sensación muy agradable porque se ajusta perfectamente a la yema del dedo, permitiéndote, por ejemplo, como es en mi caso que yo tengo un buen nivel de mecanografía, poder escribir a una velocidad muy elevada y no equivocándonos tanto como por ejemplo en otros teclados. Y bueno, un dato importante tanto del ratón como del teclado es que para mí son muy, pero que muy ergonómicos, y eso se nota mucho porque yo paso muchas horas delante del ordenador y por tanto, si no son ergonómicos tanto el ratón como el teclado, acabo con dolor de muñecas. Pues bien, eso con estos Logitech no me pasa. Vale, y un dato también importante es, sí, el monitor que te mostraba, el de Apple, no tiene, al menos en la versión base, regulación en altura. Pues bien, para poder elevar un poquito mi monitor he comprado este soporte de madera en Amazon y que sinceramente lo elegí porque va exactamente a juego con la mesa, es decir, su tablón es de madera y las patas son metálicas, y por tanto me pareció que era un buen complemento para poder elevar el monitor y a su vez no solo que sea bonito, sino que me permita posicionar el siguiente de los accesorios de mi setup del que os voy a hablar, que es la Rodecaster Duo. Porque sí, estoy utilizando la Rodecaster para poder emitir los directos de la banda o grabar mi propio podcast. Y es que al final tengo un micrófono como el que estás viendo que va con conexión XLR y que tengo que tener conectado a este tipo de
de bases. Además me gusta porque no solo tiene capacidad de tener 2 canales de audio de entrada directamente de micrófono, sino que tiene 4 canales adicionales, de los cuales 2 son digitales, para poder conectar lo que quieras. El ordenador, pistas de audio, un móvil por Bluetooth. Incluso con ese móvil por Bluetooth podrías hacer llamadas de teléfono introduciéndolas a través de la Rodecaster en tu podcast o en tu emisión en directo, y eso le da un complemento bárbaro. Un complemento tan importante como el que me ofrece al tener capacidad de memoria para pistas de audio, y eso es una pasada porque puedo tener un montón de pantallas con varias pistas dentro de cada pantalla y poder activar esos sonidos o esas pistas de audio directamente pulsando un botón, y eso lo convierte en muy práctico para el podcast. Tan práctico como que me permite también monitorizar mi propio audio a la vez que el audio de todo lo que está pasando en la Rodecaster, incluida la videollamada que podamos hacer por Zoom, Teams o cualquier otra herramienta de videoconferencias, y a la vez me permite también amplificar la señal del micrófono, porque este tipo de micrófonos dinámicos necesitan que tengas un poco de amplificador, y eso lo ofrece todo en uno la Rodecaster Duo, y sí, es francamente sencilla de utilizar. Y bien, a nivel de micrófono, ya os lo he contado en alguna ocasión, yo tengo un problema en casa con respecto al eco, tanto donde grabo como aquí en el salón. Por tanto, el audio se complica, y para mí el mejor micrófono que he probado sin lugar a dudas antes es este Shure MV7 con el que estoy grabando este mismo vídeo. Se trata de un micrófono que es dinámico y se trata de un micrófono que se escucha francamente muy bien. Eso sí, necesitas hablarle, como es el caso, muy cerca del micrófono para que pueda captar la voz perfectamente. Además, me gusta del micrófono que también tiene posibilidad de conectarse por USB, y eso es una pasada porque al final, imagínate que te marchas de viaje y no quieres andar con todo esto, pues sencillamente te llevas el micrófono, un cable de USB para conectarlo al mini USB que lleva este micrófono, y automáticamente puedes grabar cualquier tipo de contenido audiovisual allá donde vayas, llevando un espacio muy reducido ocupado en la maleta. Y sí, en casa utilizo 2 soportes. En el setup del escritorio que estás viendo utilizo el soporte de Neewer, un soporte que es como un brazo telescópico que me permite extenderlo y recogerlo de una forma muy sencilla. Hasta la fecha utilizaba este que estás viendo en este vídeo, que es una propia base bastante pesada para poder ponerlo en la mesa tal y como lo estoy haciendo en este vídeo. Pero en el escritorio realmente, que es donde grabo el 99% de todos los episodios del podcast y de la banda Tech, al final me cansaba un poco de tener que montar y desmontar el micrófono enchufando y desenchufando el cable. Con el brazo telescópico es una forma muy sencilla de dejarlo todo perfectamente montado y que sea tan sencillo como darle a un botón, extender el brazo y ponerme a grabar. No obstante, como habéis visto, esta base me la he seguido guardando porque la utilizo cuando grabo aquí en el comedor. Algo que utilizo mucho también en la mesa es el cargador para mi iPhone, una base de carga que me permite cargar por un lado el iPhone y me permite por otro lado cargar los AirPods, pero principalmente lo utilizo porque me gusta muchísimo poner el iPhone en horizontal para poder tener esa función, digamos, de ver el iPhone aún estando bloqueado y ver contenido en la pantalla, como por ejemplo el calendario, la hora, el tiempo o cualquiera de las funciones que te permite configurar. Bien, esta base de carga ya no existe, está descatalogada, pero es idéntica a la que yo también he probado de Ugreen. De hecho, te voy a dejar el enlace de la de Ugreen porque es francamente idéntica y tiene la confianza que me ofrece la marca de Ugreen para que le podáis echar un vistazo. Es una base de carga que te permite regulación, te permite conectarla por USB-C y cargar tanto el iPhone como los AirPods en simultáneo, y yo la tengo conectada a mi Studio Display para evitar así tener un cable adicional, porque al final no necesito tener una carga excesivamente rápida, principalmente porque no necesito que sea mediante carga rápida, ya que al final lo de cargarlo es casi secundario, ya que al final yo llego al final del día, vale, la redundancia, sin necesitar cargarlo. Pero queda muy visual ponerlo en apaisado y ver la pantalla bloqueada con ese contenido. Y sí, lo que habéis visto también donde ponía la botella de Rhinoshield, que no deja de ser otro complemento que utilizo, no tanto para usarla de soporte del iPhone, sino más bien para beber agua fresquita en el estudio, pues esa botella la pongo siempre en el posavasos. Y ese posavasos, sinceramente, es de Ikea, vale muy poco, pero es súper funcional para poner o una botella o una buena taza de café. Y oye, algo que también tengo siempre detrás escondido con
con 3 cables preparados. Es otro cabezal de carga de Ugreen que tiene la capacidad de carga rápida hasta 4 dispositivos, 3 por USB-C y 1 por USB-A. Es un cabezal que siempre está ahí puesto de forma casi estática. En alguna ocasión me lo llevo a los viajes y por tanto me permite hoy por hoy poder cargar el Watch, el iPad, el teclado, el ratón, el propio Mac incluso en alguna ocasión de una forma muy rápida, porque siempre tengo el cable preparado con USB-C, Lightning y también el del Apple Watch. Y el último producto que creo que os habéis podido dar cuenta a lo largo del propio vídeo es el asiento, y es que ya no estoy utilizando mi silla de IKEA. Hoy por hoy estoy utilizando una pelota de pilates como asiento para mi estudio. Y es que mira, al final es una forma de fortalecer la espalda y la lumbar, y por tanto me parecía que era una buena opción probar. Lo he probado y sinceramente llevo ya así varios meses trabajando porque resulta muy cómodo. Y no te lo he dicho, pero muchas veces utilizo también de Spigen el adaptador para poner el iPhone en la pantalla del Mac, y es que en algunas ocasiones quiero tener una videollamada o por ejemplo quiero emitir en directo con la banda pero no tengo a mano la cámara o estoy de viaje o cualquier cosa similar. Pues en esas ocasiones, que han sido las que menos obviamente, pero en esas ocasiones utilizo mi iPhone como cámara principal para emitir el directo, y lo hago gracias a esa función de continuidad que tenemos pues gracias a macOS y a iOS, y le pongo el iPhone en la posición exacta de la pantalla donde estaría la cámara con este conector MagSafe que se imanta al iPhone, que es de Spigen y que se coloca en la pantalla de tu MacBook, y que por tanto sin ningún tipo de cable puedes utilizar tu iPhone de cámara para tu MacBook. Y eso es todo lo que conforma mi setup para este 2024, y no está completo porque todavía hoy por hoy me falta un producto que no sé cuándo adquiriré, pero que tengo pensamiento de hacerlo en breve, y eso es una buena luz para emitir en directo, que es hoy por hoy lo que necesito. Y ahora sí, antes de irme te dejo por aquí este vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar, y quién soy yo para llevarle la contra al algoritmo de YouTube. Eso sí, por si acaso te voy a dejar este por aquí, que según yo, y esto ya es cosecha mía, creo que te va a gustar mucho, sobre todo si has visto este vídeo. Ahora sí, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao. Ah, y no olvides suscribirte. Chao.